En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este 24º domingo después de la fiesta de la Santísima Trinidad en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, los versículos 38 al 44. Página 1478 de sus Biblias. Y dice así: La multitud escuchaba a Jesús con agrado, y él les enseñaba: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella en su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esta es la palabra inspirada por Dios. Gracia, paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hemos vuelto al Evangelio según Marcos. Bueno, estuvimos un poquito fuera por el Domingo de la Reforma y las celebraciones, pero bueno, eso también nos ha dejado en el recorrido de la lectura del Evangelio según San Marcos, también nos ha sacado un poco, aunque también ha habido algún pequeño salto ahí en el leccionario. Rápidamente para, de alguna manera, tratar de hacer un poco de hilván de esto. Nos encontramos hoy con uno de los textos más duros dentro de los evangelios, justamente del tema de los escribas. Dice: estos serán juzgados con mayor severidad. Bien, es una posible traducción. Las otras traducciones posibles son aún peores. Entonces, bueno, vamos a tomar esta, la más mansa. Aparece junto con Mateo 25, el que en el vaso de agua al sediento, el tema del que tiene hambre, del que tiene sed, del que estaba desnudo y no fue cubierto, el que tiene frío. Es decir, aparece dentro de ese núcleo, de los textos más duros. Y esto es interesante para la lectura cristiana, donde de pronto los textos más duros, o sea, lo que rescata el relato evangélico de las palabras más duras de Jesús, no están dirigidas hacia, digamos, la perfección del culto o las grandes cuestiones dogmáticas. Casi todas son importantes, pero no está dirigido ahí, sino que donde está lo más duro es en cuanto a cómo se funciona con y en medio de la relación con y para con los y las demás. Lo que uno diría, bueno, de alguna manera no está apuntándose a las ofensas a Dios, sino a las ofensas en el ámbito de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que pasa después en la tradición cristiana? Bueno, se trata de como amortiguar las palabras de Jesús. Entonces tenemos un Jesús así enjuagadito, lavadito, que es pura agua, ¿no? Ni siquiera las dosis homeopáticas, nada. Y llevar
la cuestión de la relación religiosa, digámoslo, a la cuestión de la relación con Dios. Claro, en esta mirada de los dos regímenes, ambas cosas están y están relacionadas. Aquellos que por ahí hemos ido a alguna escuelita bíblica muy pietista, uno recuerda las clases, muy interesante, ¿no? Donde nos decían, bueno, la cruz, decían, es donde están esas dos dimensiones. El poste más largo de la cruz es justamente la relación para con Dios y el travesaño es la relación entre los seres humanos. Eh, Como regla básica, está bastante bien, y también porque coloca este tema de la cruz en el centro. Entonces, ahora, claro, ¿dónde nos ubicamos? Porque nuestro texto que hemos leído tiene como dos partes, y la mirada más histórico-crítica dirá, bueno, el pequeño párrafo del relato de la viuda simplemente está puesto ahí porque engancha, porque hay una mención de las viudas antes. Esto uno lo puede encontrar en textos clásicos de análisis bíblico, comentaristas como Schmidt y estos clásicos muy buenos, de una visión histórico-crítica. Ahora, claro, si lo leemos cómo se va construyendo el sentido, es decir, bueno, justo antes de lo que hemos leído hoy está el texto de, entre comillas, pongámosle, porque no hay títulos en el texto bíblico, es decir, los títulos son agregados como para ayudarnos a encontrar los temas, pero por eso cuando se lee no se leen los títulos. Está justamente el mandamiento principal, es el título que le pone este texto bíblico. Dice, cuando un escriba los oyó discutir, porque venían discutiendo el tema de la resurrección entre fariseos y o sea, Jesús que responde con el tema entre fariseos y saduceos, las posturas. Es decir, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Porque pregunta, bueno, y Jesús le responde, el primero es, y toma la Sheba, ¿no? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Fíjense cómo se construye a partir de un plural, de los dos, que inclusive no están corridos en el texto que llamamos Antiguo Testamento, sino que Jesús ha reunido esto. Y a veces uno dice, bueno, claro, acá primero uno podría asignarle un valor de cantidad y decir, bueno, el más importante. Bueno, hay que ser cuidadosos y cuidadosas cuando nos metemos ahí, porque a donde nos está llevando este relato que nos trae Marcos con las palabras de Jesús, es que la relación para con Dios es lo que va a determinar cómo miramos a nuestros semejantes. Por supuesto que esto es dentro del marco de la comunidad creyente, la comunidad de fe. En otros marcos es diferente, pero en este marco funciona así. Es decir, la relación y como hemos venido del mes de la Reforma, donde hemos estado tocando estos temas, la relación de la absoluta gracia de Dios que asume totalmente la condición humana en la cruz y resurrección, es lo que va a determinar el segundo mandamiento, el tema del prójimo o la prójima, ¿sí? Jugando un poco con el habla hoy en día. No es un problema de lengua, sino un problema de habla. Entonces, cuando estamos con esta, digamos, unidad que Jesús arma a partir de dos mandamientos, porque los reúne como uno solo, y esto es normativo para la comunidad cristiana, porque, bueno, la Biblia, y esto es algo muy de la iglesia evangélica, del protestantismo, la Biblia es la norma por sobre todas las normas, y es la norma con la que se juzgan las doctrinas. Después podemos discutir justamente qué significa eso, pero eso es lo que le gusta a los luteranos, a todos preguntarse, bueno, ¿qué significa esto? Porque, bueno, también
estamos con los problemas de traducción, por eso vamos a llegar a la viuda, problemas de traducción, siempre, siempre una traducción es un intento de actualizar para la comunidad de la época. A veces anda, a veces, bueno, no tanto. Pero lo interesante es justamente poder comparar un poquito esto. Ya lo dice San Pablo, ¿no? Es decir, y ahora traducción clásica, pero con un poco de picardía. Toda escritura es inspirada por Dios y sirve para reguir, es decir, todo lo que dice ahí. La Valera, ¿no? Valera 60, la 1909. Me tocó la 60 como texto de cuando uno era chico y el King James, pero algunos y algunas que por ahí juntan un par de añitos más, les tocó la de 1909, que es un texto como muy, muy clásico. Ahora, qué interesante que ese texto que se repite y se repite como el texto, toda escritura es inspirada por Dios y sirve para, tiene una lista de cosas. Hoy en día, Internet en esto tiene su parte muy maravillosa también e interesante, que es que uno puede ir a buscar cosas sin tener que hacerse el viaje hasta alguna biblioteca especializada y vaya a saber si uno llega a encontrar o no. Pero si uno entra, y ahora Internet ofrece eso, y uno dice, bueno, la 909 es sobre la cual juran y perjuran todo el mundo que eso es. Pero si uno va y busca, que hoy se puede, justamente, un facsímil. Es decir, y si lo hacen, no busquen los PDFs que dan vuelta, porque después, claro, que como todo copista en toda época, también los que después levantan facsímil, dicen, no, acá me equivoqué, lo levantó mal y corrigen. Entonces busquen el facsímil de la Biblia del Oso. Casiodoro de Reina, ¿no? O sea, si vamos a hablar de la Reina Valera, bueno, aquí era la fuente, allá. Casiodoro de Reina, que después fue revisado por Cipriano de Valera. Dos textos de los más antiguos en nuestro idioma castellano, español, como quieran llamarlo, de las traducciones directas. Entonces, vamos a leer en ese texto de otra manera, tanto como tradujo Casiodoro de Reina y también como en la Biblia del Cántaro. La Biblia del Oso es la de Casiodoro de Reina, la Biblia del Cántaro es Cipriano de Valera. Casiodoro Reina ese texto lo traduce: toda escritura, coma, por Dios inspirada, coma, sirve para. Bien, es otra forma de traducir. Está diciendo otra cosa. Pero bueno, después vinieron algunos que sabían más que Casiodoro de Reina, más que Cipriano de Valera, y la agarraron y la corrigieron a su gusto. Bueno, esto pasa. Por eso es tan importante volver a mirar textos y volver a pensar, ¿por qué conectar esto con la viuda pobre? Porque siempre leemos, siempre interpretamos. ¿Es todo lo que está entre estas páginas la palabra de Dios? ¿O contiene la palabra de Dios? Bueno, discusiones. Lutero lo resolvía de una manera fascinante. Tenía una mirada del siglo XVI y se había formado con los textos que tenían, especialmente el viejo texto latino estaba muy presente, San Jerónimo, y después, en el Renacimiento, claro, aparece el texto griego, la edición que hace Erasmo de Rotterdam, que aunque Lutero no se llevaba bien con Erasmo, pero sí usó el texto del Nuevo Testamento griego de Erasmo para el texto de la Biblia en alemán. Ahora, claro, todos estos textos son en realidad lo que se llama texto recibido, textus receptus, que es un texto del siglo X. Y hay dos grandes textos anteriores que por ahí son interesantes. Ya antes con Marcos estuvimos en esto de esta lectura de Marcos, estuvimos haciendo menciones de esos viejos códices escritos en mayúsculas, los unciales mayúsculos, el código Versa, el que se identifica con D en el sistema del aparato crítico. ¿Por qué? Porque uno, bueno, tiene un texto que finalmente es el texto canónico, que es el texto del acuerdo. Pero también hay que mirarlo.
Porque, ¿para qué? Para no quedar atrapadas y atrapados en lecturas fundamentalistas. No tanto en la conclusión, sino modelos fundamentalistas de leer. ¿Qué hace el modelo fundamentalista de leer? Dice, bueno, este es el texto correcto, porque es el texto que usaba San Pablo. Bueno, no, es del siglo X. Y en algunas discusiones alguna vez, o intercambio de ideas, digamos, que uno ha tenido, donde alguien muy enojado me decía, lo que pasa es que yo amo la palabra de Dios. Y yo digo, bueno, discúlpeme, convengamos que lo que ama es un papiro del siglo X. La palabra de Dios es Jesucristo encarnado, ¿no? Sí, y nos pasa eso, ¿no? Quedamos atrapados. Ahora, hay textos de consenso, que son la llave que no es la clave última, porque siempre se juzga con la Biblia, pero es la llave del acuerdo. Varía en las distintas miradas cristianas, varía, pero lo importante es más bien mantener esta cuestión de coherencia y consistencia. Si eso se mantiene, bueno, a algún lado se llega coherente y consistente, mejor o peor, pero se llega, sin estar a los saltos de aquí para allá y a los tumbos, y donde finalmente, cuando uno anda así, lo que termina privando es mi propia mirada ideológica, a lo cual hace poco, bueno, se publicó algo ahí recordando el cumpleaños de la doctora Beatriz Melano Couch, y bueno, está muy bueno. Sería bueno que aparte de recordarla, leyesen sus textos. Pero, como decía, eh, la crítica hermenéutica es una crítica que arranca en el propio que hace la lectura, haciéndose preguntas. ¿Por qué lo leo así? Ahora, la viuda. Los escribas, la viuda. Y ahí tenemos problemitas de traducción, por eso este pequeño excursus al comienzo. Nuestra Biblia, el libro del pueblo de Dios, que es una muy buena traducción, trata de ayornar el texto a la lectura. Entonces, claro, la vieja forma de la Valera y todo, la viuda pobre, bueno, acá se trata de decir, a ver, tendría que haber puesto unos lentes para estas cosas, haber traído en el lupa. Llegó una viuda de condición humilde. Hoy se usan estas formas, ¿no? No decimos la viuda pobre, sino que, bueno, es de condición. Bueno, esto trae problemas porque el concepto de viuda pobre eh, es un concepto paradigmático. Entonces, cuando decimos de condición humilde, decimos, bueno, y más o menos, o sea, poco. El concepto de pobreza del texto es justamente una cuestión absoluta. Es más, la viuda pobre aparece aquí para los que les gustan esos idiomas viejos, que a mí no me gustan, pero bueno, igual hay que ir a leerlos como el griego, hay que ir a hacerlo, ¿qué va a ser? Pero tanto viuda como pobre, ambos están en caso nominativo. Después, Jesús va a traer en su texto, y como lo traduce el texto griego finalmente, lo que habrá sido dicho en arameo posiblemente, lo va a traer en otro caso, en genitivo. Entonces, hay un cambio que se va moviendo en el texto, que nos permite ver qué está pasando. Estas cosas de traducción, es decir, es como el himno de Lutero el primero, antes de Castillo Fuerte, que lamentablemente solo tenemos una traducción en la versión más reciente, cuando dice que Cristo viene a rescatar, en nuestra versión, non Freud, ¿no? Dice, nuestra versión dice al condenado. Esta cosa de condenación, salvación en ese eje de arriba para abajo y abajo para arriba, de la cruz, de la escuelita dominical, es decir, viene a rescatar al condenado. Ahora, si uno mira el texto alemán de Lutero y se viene a rescatar al pobre, alguno después dijo, no, esto debe estar mal, Lutero se equivocó, vamos a corregirlo. Siempre sabemos más, ¿no? Y entonces vamos a corregirlo. O esto no lo usamos, o este cacho de Biblia ya no me gusta, entonces lo corrijo. Es decir, no, esto no. Voy a decir, bueno, uno por lo menos puede releerlo, pero el símbolo justamente es lo que uno no debe tocar. Porque entonces interpretación y símbolo se confunden
y la interpretación se convierte en normativa. Gran crisis eso. Y el modelo fundamentalista también, por supuesto, termina siendo normativo y deja de ser normativo entonces una hermenéutica metódica del texto bíblico. Todo el texto bíblico es la norma y uno dice, hay un modelo de lectura que debe estar clarificado. Por eso tantas veces hemos dicho, en un modelo donde está clarificado, donde todos y todas más o menos leemos hoy en día, para ir al tema de los escribas del texto, que como eran los que escribían y leían, tenían el control y el manejo de todo, pero también la absoluta responsabilidad. Hoy eso está colocado de otra manera. Hay un énfasis en el aprender a leer y a escribir. Si funciona o no, bueno, eso es una pregunta que uno puede hacerse. Parece que deletrear no es lo mismo que entender, pero bueno, pero está el acceso. Entonces cualquier niña o niño de la clase de confirmación tranquilamente vendrá con el catecismo menor de Lutero en la mano desde el siglo XVI al hoy a decir, pastor, lo que estás predicando está equivocado porque acá dice otra cosa. ¿Quién tiene razón? Bueno, a veces los pastores dicen, acá mando yo y tengo razón yo, rompiendo con toda la tradición del protestantismo y la iglesia evangélica. Y uno dice, bueno, pero entonces León X era un porotito al lado de algunos hoy en día. O decir, es verdad. Y parafraseando a Lutero, es decir, quien tiene, entre comillas, la Biblia de su lado, que está reflejada en ese pequeño texto del catecismo, es quien tiene razón, no quien ocupa el lugar de poder en la estructura. Un gran cambio, un gran salto. ¿Qué está diciendo Jesús? Estos que ocupan el lugar de poder, que quieren pasearse, vestirse, es decir, los que, y acá hay que decir porque eran los señores escribas, no creo que en este texto haya señoras escribas, uno podría hacer un texto, y tengo que pedir disculpas, uno tendría que hacer un texto un poco más de equidad de género, los escribas y las escribas, pero bueno, probablemente no había. Hoy sí hay escribas, señoras escribas, hoy sí. Y funcionan igual que estas del texto. Pero bueno, en el texto no, vamos a ser un poco más tradicionales y mantenernos. Estos señores escribas, o sea, lo que hacen es aparentar, es decir, aprovecharse del lugar de servicio que les toca y mientras tanto comerse los bienes de las viudas. Tengamos en cuenta que la tradición del templo, que también, o sea, nosotros por ahí tenemos una idea que el escriba escribe texto, y es correcto, pero también escribe números, y llevaban la contabilidad y la administración. Es decir, tenemos esta imagen de que escribir es justamente literatura. Bueno, también es contabilidad. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, es toda una mirada del mundo, donde aquellos que deberían estar al servicio, aquellos y aquellas, simplemente están para mostrarse, figurar, aparecer bueno, no había foto en la época, hoy aparecer en las fotos, o en todos esos lugares, a veces mejor no aparecer en algunas fotos. Es una recomendación, porque eso queda. Y a la hora de la función, que es cuidar del bienestar comunitario, es decir, donde las viudas estaban dentro de esa lista de los que deberían cuidar, pues son los que Dios cuida. La viuda, el pobre y el huérfano, ¿no? La trilogía antigua, y que después, con el retorno, después del destierro, aparece ya en los textos bíblicos la viuda, el pobre, el huérfano y el inmigrante. El extranjero que vive en la tierra, dice el texto literalmente, pero el inmigrante, los migrantes, los que tienen que huir y los que tienen que ir a una tierra que no es suya. Todo, es decir, lo que hoy de pronto es descartable en nombre de la libertad, se vuelve descartable. Es decir, ¿dónde está entonces esta cuestión del cuidado?
Ahora, en medio de eso aparece la viuda pobre, que la línea histórico-crítica va a decir que simplemente proponen ahí, no, hay mucho más que eso. Si uno trata de salir un poco del ámbito más superficial de la lectura del texto en la parte narrativa y nos sumergimos en lo descriptivo y miramos el texto como estructura amplia, vamos a ver que después que la viuda tira sus 2 moneditas, Jesús anuncia la destrucción del templo. O sea, el acto de la viuda es lo que termina de ponerle el sello de que todo ese modelo injusto se termina. Puede ser el templo ahí, puede ser todas las estructuras injustas de todos los tiempos, sostenidas justamente por aquellos que son sus sacerdotes y sacerdotisas. Entonces, ¿qué ha hecho la viuda? La viuda que es, ahora sí, la viuda pobre como paradigma, como modelo, es la que desde su pobreza, Jesús va a usar esa forma después, dice, ha puesto todo. O sea, no queda nada. Y el hecho de que el texto juega un poco con esto de que son 2 monedas y no una, es como decir, bueno, pudo haber puesto una, no, pero pone las 2. Entonces, donde no queda nada, no queda nada tampoco para la función de cuidado que debe tener un templo. Un templo cualquiera, no necesariamente histórico, un templo cualquiera. La viuda entonces es la confirmación de las palabras de Jesús, del juicio. Funciona un poco como estos modelos de personajes que hemos recorrido, que intervienen en el texto. Es decir, y hacen también rumbos donde decimos, bueno, acá se confirma las palabras de Jesús en el acto que realiza la viuda pobre, que desde su pobreza, ahora la misma palabra que antes aparecía en nominativo aparece en genitivo, desde su pobreza hace un acto. Está bien que el texto posiblemente viene de un texto antiguo sobre un midrash, o sea, una reinterpretación de Isaías, donde aparece, no está en el texto bíblico tal como lo tenemos, ¿no? Pero donde el sacerdote no acepta, o sea, no quiere aceptar el puñado de harina que trae una viuda pobre. Y en el Midrash pues se dice, bueno, tiene una revelación, un sueño donde desde el cielo dice, acéptalo, porque es ofrenda válida, ¿no? Estos conceptos de ofrenda, claro, uno corre el riesgo con este texto y cuántas veces desde los púlpitos la viuda pobre, en lugar de ser el personaje que interviene para confirmar desde la tierra, desde lo más básico de la vida, confirmar las palabras de Jesús, de el juicio colocado sobre todo ese modelo, muchas veces la viuda pobre termina convirtiéndose en un modelo de dar, lamentablemente, o sea, la viuda termina convirtiéndose en manos de predicadores y predicadores inescrupulosos, el modelo de sacarle plata a la gente, cuando no está construido así en el relato bíblico. No es que la viuda pobre es un modelo a seguir en el sentido de dar todo para que los fariseos, perdón, pobres fariseos, como suelen aparecer juntos, los escribas síganse dando la gran vida, es decir, sacándole hasta la última moneda. No, es una palabra de juicio lo que tenemos en este texto, porque después viene la destrucción del templo. O sea, por eso hay que leer el texto de corrido y no quedarse con los pedazos. Esperemos que en los púlpitos cristianos de hoy no se esté elogiando a la viuda como modelo de entrega y de dar, porque es totalmente en el sentido contrario a lo que construye el texto bíblico y a donde Jesús nos está llevando en estos relatos. Marcos, que recopila esto, lo presenta de esta manera bastante cruda y de manera muy dura. Pero entonces, el modelo de la viuda sí podemos asumirlo, pero no en una mirada equivocada, pasiva, como se trata de hacer, como quitarle a la cruz ese eje transversal y trasladar aquello que está en lo transversal, trasladarlo al eje principal central. Sería equivocado,
sería mezclar esos mandamientos de Jesús que leímos, que están justito ahí, ahí en el 12, justito antes de que arrancamos nuestro texto de hoy, y llevarlo a que sí el modelo de la viuda podemos incorporarlo como palabra de esperanza y palabra crítica contra todo aquello que justamente hace a una crítica a la autoridad que pierde su sentido y deja de estar al servicio del bien común y simplemente se sirve a sí mismo, a sí misma, de ese bien común. Que entonces nuestro texto de hoy, de la viuda, sea aquello que está conectado con las palabras de Jesús, del juicio más grande que los demás, de la manera que lo pone el texto, aquellos y aquellos que están puestos en lugares de autoridad, que están ahí de alguna manera, pero que están al servicio del bienestar y que se ha desplazado a otro lugar. La viuda pobre con sus 2 monedas es la confirmación de este juicio, que después aparece en la primera partecita del capítulo 13, que viene después. Quiera nuestro Señor concedernos una bendecida semana, que nos conceda un espíritu solidario con las necesidades de los y las demás, y que seamos también, así en esta forma como el texto lo presenta, que podamos también hacer lectura crítica hacia nuestras propias actitudes, tantas veces donde los lugares de privilegio no están al servicio de los demás, sino al servicio propio. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como un faro en un mar de oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de Dios, el pan de la unidad. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo era un obrero como todos los demás. Con sus manos ganó el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz, Él nos dio paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza del amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor.